voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hugo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo podrá. Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrán separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrán. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas de Campo Verde, Bon Humboldt, Aguaitía, Purimaná, Nexuya, San Alejandro, Huaraz, Ancash y a toda la hermandad de la ciudad de Pucallpa. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. La voz de la Reforma viene con un mensaje de amonestación, viene con un mensaje de exhortación y de reprensión, pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Mis apreciados hermanos y hermanas, ha llegado el momento de enderezar los caminos torcidos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Derribar todo monumento que levantó Satanás en contra de la verdad. Hay que romper las cadenas que atan al pueblo de Dios a estas sectas religiosas que polulan en nuestra sociedad. Hay que abrir los ojos de los ciegos que dicen que ven. Hay que preparar un pueblo apercibido para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que desechar toda doctrina falsa que no tenga sustento en las Sagradas Escrituras. Basta ya de engaño en el cristianismo. Basta ya de explotación al cristiano bajo el manto de la religión, pidiendo con diferentes nombres como el diezmo, ofrendas, blancos, donaciones, recolecciones, diezmos del 13º sábado,
que no menciona las Escrituras, mi apreciado hermano. ¿De dónde sacaron estos señores pastores, estos señores reverendos, estos señores superintendentes, estos señores que se llaman élderes, que se llaman ministros? ¿De dónde sacaron estas palabras? Diezmos que fue anulado, ofrendas, blancos, ¿de dónde salió? Promesas, recolecciones, diezmo del 13º sábado, la marcha del dólar, la ofrenda del kilo, toda forma de sacar dinero al pobre miembro de la congregación. Por desgracia, mi apreciado hermano, has caído a cualquiera de estas iglesias. Nunca primero averiguaste, investigaste si esa iglesia tiene la verdad o no, simplemente porque era la única de repente al lado de tu casa o más cerca de tu casa. Ahí te metiste y mira lo que te están haciendo. Te están pidiendo todas estas cosas, la ofrenda de la acción de gracias, el voto, venta de telas de sanidad, venta de escobas bendecidas y otras formas de sacar dinero que está profetizado en 2 de Pedro capítulo 2, verso 3, que ya muchas veces hemos dado lectura. También, mi apreciado hermano, estamos viviendo en el momento preciso en donde existen falsas doctrinas, predicado por estos falsos pastores, por estos falsos ministros, por estos falsos reverendos, por estos falsos superintendentes, élderes. Señor, como algunas doctrinas que voy a mencionar, hay un rechazo. Sorprendentemente, usted se va a sorprender, Señor. Hay un rechazo a la sagrada ley de Dios. Hay un rechazo guardar al domingo como día de reposo, al guardar el sábado como día de reposo y guardar el domingo, Señor, rechazando al día sábado como el día de reposo. Esto verdaderamente es sorprendente. Nos preguntamos, ¿serán estos señores que se llaman ministros, pastores, reverendos, superintendentes, élderes, serán verdaderamente siervos de Dios? ¿O serán siervos del enemigo de Dios? Es decir, de Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Todo se conoce cuando se investiga, mi apreciado hermano televidente que nos estás viendo allá en Neshuya, en Curimaná, Señor, en Nueva Requena, en Ahuaitía, mis amados hermanos. También tenemos otra doctrina falsa, creer en un rapto inexistente. Enseñan los hermanos, la mayoría de las congregaciones, cayendo en apostasía, que Cristo viene un momento a otro. Nadie lo ve, imagínate, cuando la Biblia dice todo ojo lo verá, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y lamentarán por ella. Así dice la Biblia. Pero estos pastores, como no son ministros de Dios, mi apreciado hermano, y lo vuelvo a ratificar, no son ministros de Dios, sino ministros del enemigo de Dios, dicen que hay un rapto, que nadie va a ver el rapto, solamente va a quedar su ropa botada en el suelo. Si están en la iglesia, de todos, de repente si todos se salvan, todas sus ropas están en el suelo. El pastor es el único que se quedó ahí en su púlpito parado. Quiere decir que no se salvó. Mi apreciado hermano, todo es un engaño, todo es una mentira. Estamos viviendo en el tiempo del engaño, de la mentira, que jamás Satanás haya levantado en contra de la verdadera doctrina. La iglesia, dicen los pastores, no pasa la tribulación.
¿Será para apaciguarlos, para no tenerlos, para que no tengan temor, para suavizarlos y que sigan dando su diezmo, su colaboración? La iglesia pasa la tribulación, mi apreciado hermano. Amén. Y es provechoso para la iglesia pasar la tribulación para poder emblanquecerlo, purificarlo Limpiarlo. y limpiarlo, mi apreciado hermano. Estos señores hablan de un milenio de paz, de un milenario de paz, cuando no es así. Alabanzas a ritmos mundanos, eso sí, usted lo ven en su iglesia, el rock, el rap, la cumbia, el huayno y las otras formas mundanas. Hay iglesias que se han especializado en huaynos, iglesias pentecostales, Señor, que por donde yo vivo, huayno y más huayno, todito su alabanza es huayno y más huayno. Estos son pentecostales. Los huayneros también son los llamados del pelo largo, de la barba, de la ropa antigua que usan nuestros hermanos. Pero qué raro, no se ponen todos los días estos señores, solamente el sábado se ponen como una reliquia, como una situación de homenaje, un vestuario antiguo, que no solamente lo usó los judíos, sino también los usaron todas las naciones y pueblos de aquel tiempo. Es igual que ahora, esta forma de vestir lo usan todas las naciones, no solamente en el Perú. Alabanzas a ritmos mundanos como el rock, el rap, la cumbia, el huayno y otras formas mundanas. Lo que el pastor quiere es tu dinero. No le importan las ovejas, que si se salva o no se salva, no le interesa. Lo que le interesa es tu billetera, tus posiciones, tus animales. La religión se ha convertido, mi apreciado hermano, en un negocio. Dios necesita entonces, ahora, en nuestro tiempo, para formar un pueblo apercibido, para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá en las nubes de los cielos. Dios necesita urgentemente hombres y mujeres valientes que digan la verdad sin importarles sus vidas, decir la verdad. Por ejemplo, hombres héroes del cristianismo, tenemos a Elías, a Juan el Bautista, a Jesucristo, a Jerónimo de Praga, a los apóstoles, a Pedro Baldo, a Juan Jos, Martín Lutero, a los hugonotes, los valdenses, los albigenses, etcétera y etcétera. Miles y miles y miles de personas que defendieron la verdad y murieron bajo el hacha del verdugo, es decir, la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es la iglesia sanguinaria, expuesta por el profeta Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, ahí lo menciona como la gran ramera que está bañada de sangre. Esa es la iglesia perseguidora que ahora nuevamente va a volver a perseguir. Y lo lamentable es que no solo la Iglesia Católica Romana va a perseguir, sino que también sus ayudantes bajo la colaboración de las iglesias evangélicas. Por eso ya se están uniendo en uno solo, católicos y evangélicos. Dentro de poco, mi querido hermano, y usted se dará cuenta, ahora usted no sabe lo que sus altos dirigentes están haciendo con Roma, uniéndose con Roma, usted no sabe, pero sus dirigentes ya se unieron con Roma. Entonces, cuando usted vea, mi apreciado hermano, la persecución que las iglesias evangélicas nunca habían hecho, entonces te acordarás de lo que aquí habíamos mencionado. Por eso te decimos antes, sal de esas iglesias, retírate de esas iglesias, abandona esas iglesias apóstatas que solamente saben cobrar dinero y vivir de ello. Frente a esta corrupción religiosa, no solamente hay corrupción política,
de aquellos no nos enfrascamos nosotros. Lo que nosotros vemos es el asunto religioso, que frente a la corrupción religiosa solo nos queda un camino. A todos nos queda un camino, mi apreciado hermano, el camino de la reforma, el camino de la libertad, el camino de la salvación, el camino que nos llevará al cielo, porque estos pastores lo que están llevando al pueblo no es al cielo, como aseveran, sino al infierno, mis apreciados, queridos hermanos de todos los campos que estamos lecturando. El camino a la libertad, siempre fue así. Los pastores siempre llevaron a la apostasía, y son ellos que dividieron la iglesia cristiana. Siempre fue ellos. Dios necesita por eso hombres, mujeres valientes, por cuyas venas corran la sangre, y aquellos hombres que hicieron reformas, que no estuvieron conforme con las enseñanzas de sus ministros, de sus pastores, de sus dirigentes, como Elías, Juan el Bautista. La voz de la reforma, a pesar de todo, no tiene enemistad contra nadie, ni se mete en la vida privada de nadie, porque no le interesa, solo le interesa, Señor, eso lo juzgará Dios, pero a la iglesia de la reforma solo le interesa nutrir tu mente, enseñarte, llenar tu mente con el conocimiento de la verdad. No tenemos lucha contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra las potestades de las tinieblas, contra los espíritus malignos de los aires que están detrás de todo líder religioso, dirigiendo su mente, controlando su mente, enseñándoles formas y maneras, cómo sacar dinero al pueblo. Eso hace Satanás. Ellos no son siervos de Dios, por sus obras los conoceréis. Se han convertido en siervos del enemigo de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, jóvenes señoritas, con educación primaria, secundaria, superior, universitaria, invito a usted y a toda su familia y a todos sus hermanos, si eres católico, si eres evangélico, a todos tus hermanos, si a tus vecinos, a tus amistades, a tus amigos, a ver este programa importante de la Voz de la Reforma, que se transmite de lunes a viernes, de 3 a 5 p.m. todos los días. Puedes visitarnos también a la iglesia, a la sede central, cito en la carretera Federico Basadre, kilómetro 8300 Villaselva, entrando 8 cuadras a la izquierda, verás un letrero grande que dice: bienvenidos, la Voz de la Reforma. En ese lugar, no pertenece a Villaselva, es la urbanización La Esperanza. Visítanos los sábados todo el día, o llamando al teléfono que aparece, Señor, allí en la pantalla, en cualquier momento, para preguntarnos sus inquietudes, sus dudas sobre algún tema, etcétera, etcétera. Mis amados hermanos televidentes, hombres y mujeres, esto es una cosa bien seria. Tomar el nombre de Dios y explotar al pueblo, engañar al pueblo. Más de 3,000 sectas religiosas, Señor, están en nuestra sociedad. Están los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. Pare de sufrir. Dios es amor, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera, Israelitas del Nuevo Pacto Universal y tantas otras congregaciones religiosas que nos pasaríamos el tiempo con hablar, mis amados hermanos. Pero toda esta semana hemos estado hablando
acerca de la ley de Dios, porque la ley de Dios, mi apreciado hermano, va a ser el punto de controversia en esta lucha final entre el pueblo de Dios y aquel que no lo es. Es la lucha final entre Cristo y Satanás. Es la lucha final que tendremos que pasar todos los hijos de Dios, verdaderos pueblo de Dios, porque el pueblo verdadero de Dios, mis amados hermanos, aceptará la ley de Dios. Pero en el cristianismo hoy en día tenemos una gran confusión y se han cometido grandes errores con referente a la ley de Dios. Te hemos enseñado que existen dos leyes existen, una que fue terminada y otra que sigue en pie. Una se llama la ley de Dios, que es eterna como su autor, y otra que es temporal, momentáneo, que se llama la ley de Moisés. Tienes que tener presente cuando lees la Biblia y no le creas al pastor porque te está engañando. Mi apreciado hermano, cuando lees la Biblia y encuentres la palabra ley, Señor, piensa primero si se refiere a la ley de Dios o se refiere a la ley de Moisés. Tienes que tener esta precaución que te estamos enseñando. Por eso existen solo dos leyes, y cada uno con sus diferentes artículos, por supuesto. Tenemos la ley de Dios que te hemos hablado anteriormente, pero que el pastor enseñó al miembro a rechazar la ley de Dios, la santa ley de amor, la ley, mi apreciado hermano, que nos trae libertad y la verdadera felicidad para el hombre. Amén. Fue a esta ley que Adán y Eva, nuestros primeros hombres, pecaron, transgredieron. Y por esa razón existió la segunda ley, la ley de Moisés. Pero un día terminó esta ley de Moisés. Quiero demostrarte con la misma Biblia estas dos leyes, para que no te confunda el pastor diciendo que la palabra ley se refiere a los dos. Y esa es una interpretación falsa, no de Dios, que no proviene de Dios, que no proviene de los apóstoles, que no proviene de Jesucristo, que proviene del diablo y Satanás, porque él es el primero en rebelarse contra la ley de Dios. Nota un asunto, mi hermano. Cuando éramos muchachos jóvenes en los colegios, siempre pensábamos en la ley de Dios, que se debe guardar los 10 mandamientos. Te hemos enseñado en el transcurso de todas estas semanas, porque vamos a seguir enseñando, porque hay muchas cosas que aprender ahí. Y hemos aprendido desde la infancia que hay una ley que debemos guardar, que es la ley de Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero resulta que cuando caíste, por desgracia, como vuelvo a repetir, a alguna de estas congregaciones religiosas, te enseñaron a rechazar la santa ley de Dios, pensando tú que es contrario al hombre, cuando no es contrario al hombre. Por eso los pastores, Señor, tienen cuenta que dar con Dios. Tienen, Señor, una cuenta muy fuerte que resolver con Dios. Nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos te vamos a hablar de estas dos leyes. Saca tu cuaderno, tu lapicero y, Señor, si es posible, graba para que cuando tengas tiempo puedas verlo.
Nos vamos al corte comercial. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Te decíamos, mi apreciado hermano, hermana, joven, estudiante, que la lucha final entre que te si salvas o no te salvas gira alrededor de la ley. Acuérdate lo que te digo, no lo menosprecies. Existen dos leyes, no existe solo una ley, existen dos leyes, uno que se llama la ley de Dios y el otro que se llama la ley de Moisés. Te voy a hablar ahora más claramente que los días pasados, ya has escuchado todos los argumentos, ahora va a ser más claramente. Existen dos leyes, nada más. En la Biblia, la ley de Dios o la santa ley de Dios y la ley de Moisés. La ley de Dios es eterna, existe desde cuando Dios mismo existió y va a existir hasta cuando Él exista. En cambio, la ley de Moisés tuvo un inicio y tuvo un término. La ley de Moisés tuvo su origen gracias porque nuestros primeros padres transgredieron la ley de Dios. Amén. Y transgredir la ley de Dios se llama pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por eso existe la ley de Moisés como una sombra, como un tipo, como una figura de aquel Salvador, de aquel Cordero que vendría un día a morir en la cruz del Calvario. Y todos los días derramaban sangre de Cordero, que representaba la sangre del verdadero Cordero que iba a venir después de 4000 años. Por eso, mis amados hermanos, la ley de Dios es eterno, pero Dios se lo da al hombre en tablas de piedra. Quiero que hagas la diferencia entre lo uno y lo otro. Dios le dio a Moisés las dos tablas de piedra escrito con el dedo de Dios. Allí en el Sinaí existe lo que se llama la piedra de Lara. No es estas piedras que usted conoce aquí, es la piedra de Lara, que es una piedra que se puede tallar, que queda liso, y ahí es que Dios escribió su santa ley y se le dio a Moisés. Vamos a lecturar en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 15 y versículo 16. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Amén. Solamente el hecho de que sea escrito por Dios, Señor, tiene un valor incalculable, esas tablas de piedra. Solamente que esas piedras hayan sido labradas por Dios, tiene, Señor, un valor inmenso, incalculable, para considerarlo santos, el contenido de esa ley. Amén. Por eso el versículo 15 y 16 dice que Dios le dio a Moisés las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Nota, escritas con el dedo de Dios. No metió la mano Moisés ahí. Moisés no metió la mano. En cambio, en la ley de Moisés, sí, Moisés metió la mano.
En la ley de Dios, Moisés no metió la mano. Ahora en nuestro tiempo, el que ha metido en la mano es Paulino. Este señor que se llama Paulino, el hombre folclórico en el Perú, que cambió la ley de Dios, según dice él, lo mejoró, lo arregló, lo que Dios le dio a Moisés. Increíble las versiones de este señor. Entonces vemos nosotros en el libro de Éxodo 32, 15, 16, que Dios escribió en tablas de piedra los 10 mandamientos y se los dio a Moisés. Vamos a leer Éxodo 31, verso 18, ¿qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el propio dedo de Dios. Amén. Ahí está, lo vuelve a ratificar. Las tablas del testimonio, también se le llama así, se le llama las tablas de los 10 mandamientos, se le llama el decálogo, se le llama el testimonio, porque estas tablas dan testimonio de un ser que no se le ve, pero por su obra, ahí está, alguien lo hizo, ese se llama Dios. Por eso, mis amados hermanos, encontramos bien claro que esta es la ley de Dios, bien claro, es Dios que labra las tablas, es Dios quien escribe las tablas, y en donde lo pone, otra diferencia, donde le ordena a Moisés que coloque estas tablas de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, que el pastor rechaza porque detrás de él no está Dios, está el diablo y Satanás, los espíritus inmundos. Estos son los que están detrás del pastor, del reverendo, del superintendente, del elder y cualquier nombre que se hayan colocado. Lo damos lectura en el capítulo 10, verso 4 y verso 5. Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos varias cosas que hemos estudiado. 1, que Dios labró las tablas. 2, que Dios mismo escribió con su propio dedo. 3, que Dios ordenó a Moisés poner esas tablas en una arca que le mandó hacer de madera, y ahí los puso, las tablas de piedra, para poder ver la diferencia con la ley de Moisés. Esta ley de Dios, mi apreciado hermano, lo encontramos en esta Biblia, así como lo escuchas, la ley de Dios. Esa ley que están en estas tablas de piedra y que están dentro del arca del pacto, están aquí en la Biblia escrito. Vamos a dar lectura para que usted conozca que está la ley de Dios. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Ahí está. De manera que la ley, esa es la ley que Dios le dio a Moisés, escrita con su propio dedo, y lo puso dentro del arca del pacto, que defiende la reforma, y que esa es la lucha final, va a ser entre si debemos obedecer la ley de Dios o los 10 mandamientos, o debemos de rechazarlo. Las iglesias a donde tú perteneces están de la otra parte, de rechazar los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre,
no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás ídolos, no te harás imágenes, guarda el día de reposo que es el séptimo día. Esos son los 10 mandamientos. La lucha final va a ser en ese sentido. Los pastores y la Iglesia Católica van a influir y empujar al mundo a que guarde el domingo y que se rechace la ley de Dios. Todo un mundo en contra de Dios, ¿te imaginas? Solo unos cuantos hijos de Dios que guardan los mandamientos de Dios van a estar peleando en esta lucha final. Y esto pone fin al mundo. El fin del mundo ya te hemos dicho desde los días pasados, desde el año pasado, el anteaño pasado. Ya tenemos 7 años aquí en el canal, mi apreciado hermano y hermana. Sé inteligente, mi apreciado hermano. Utiliza ese cerebro. ¿Cómo es posible que los hermanos dominicales, los pastores, estén predicando para que usted enseñe a otros a no obedecer la ley de Dios? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. O sea, eso lo han anulado los señores pastores. Por eso no son de Dios. El apóstol Pablo dice bien claro, a la verdad la ley de Dios es santa, es justa y es bueno. Si es santa y es justa y es bueno, no puede ser anulado de ninguna manera. Por el diablo sí, pero por Dios no. Dios estuviera trastornado, como están trastornados los pastores y los reverendos, que tienen una mente diabólica y satánica para que te enseñen esa barbaridad de doctrina y usted enseñes después a otros a despreciar la ley de Dios. Por eso, mis apreciados hermanos que nos están viendo, antes que venga Cristo por segunda vez, que ya estamos cerca y hemos visto el COVID-19, y han aparecido los falsos cristos, las iglesias ya están unidas entre todas, y esas todas ya están unidas con Roma. Imagínate el cumplimiento de las cosas que se están viendo. Se viene el hambre, otra de las características, mis amados hermanos, que menciona Jesús como señal acerca de que Él viene por segunda vez. Cuando veáis estas cosas, sabed que estoy cerca a las puertas. La aparición de los falsos cristos, hombres que digan yo soy el Mesías, yo soy Cristo, yo he venido por segunda vez, yo soy el Salvador del mundo, yo soy el Creador del mundo, yo soy el soberano del mundo, yo soy Dios, en otras palabras. Y no es que estoy interpretándole mal su forma de entender de ellos, sino que sus láminas mismas lo dicen, que Jonás Satascusi es Dios. Sus mismas láminas lo dicen, pero los pastores de esta iglesia no se aventuran a decirlo, ni los hermanos, pero algunos sí, abren su boquita y comienzan a decir lo que probablemente les han dicho que no digan. Vamos a leer, ahí está, Romanos 7:12, ahí está la ley de Dios. ¿Cómo que no existe la ley de Dios? ¿Cómo se enseña que la ley no existe? Ahí está la ley de Dios. Vamos a dar lectura 7:22 de Romanos. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí está. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esa ley que Dios lo escribió en las tablas de piedra y que se lo dio a Moisés y que lo puso dentro del arca del pacto. Esa arca del pacto, mi apreciado hermano, es una copia del verdadero arca del pacto que está en el cielo, que un día se va a abrir el templo y todo en esa lucha, en esa pelea
en esa discusión. Por eso es que los pastores se enseñan, la Biblia no es para discutir, no es para pelear, que sigan sus falsas doctrinas. Pero cuando vean, mi apreciado hermano, el templo de Dios que fue abierto en el cielo, y vean el original del arca del pacto, en donde en su interior se encuentra el original de la ley de Dios, que a Moisés solo le dio una copia, entonces será el lloro y el lamento. Ya no hay solución, mi apreciado hermano. Por eso Dios manda, antes de que Él venga por segunda vez, que falta poco, mi apreciado hermano, que se anuncie al mundo entero, porque Él quiere que se salven, si es posible, todos. Pero son ustedes que no se quieren salvar, llevándose de la palabra del pastor. Como conclusión final, vamos a ver que usted no debes de creer en el Señor pastor. Ya te vamos a mostrar, gloria al Señor. Libro de Romanos capítulo 7, versículo 25, encontramos que el apóstol Pablo creía en esa ley que estuvo en el arca del pacto y escrito en las piedras, y que el gran original se encuentra en el cielo. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Amén. Ahí está, la ley de Dios, te estoy demostrando. No es para que el pastor te comienza a mencionar que esa no es la ley de Dios, esa es la ley de Dios. Así dice, ley de Dios. Es la misma ley que Dios le dio a Moisés. ¿Quieres la palabra que se vea la ley de Dios? Ahí está, mi apreciado hermano. Ahí está, señor pastor, tu enseñanza es falsa. Pide perdón a Dios, pide perdón a los hermanos que se van a perder por tu culpa. La sangre de ellos lo vas a llevar usted, señor pastor, porque no solo lo engañaste, sino que te llevaste su dinero, su pobreza de los pobres hermanos, que debería haber servido para la educación de sus hijos, para la medicina de sus hijos, para la ropa de sus hijos. Señor, usted le robaste al pobre hermano pobre, a la viuda, al huérfano, le robaste y pusiste como requisito para salvarse, número 1, dar el diezmo al pastor para su sueldo. Y no vas a mentir porque lo recibes. Cuando vino Jesús, mi apreciado hermano, Él también guardó esa ley de su Padre. Él también guardó la ley de su Padre. La ley de su Padre, ¿cuál es? Es la ley de Dios. Es la ley que le dio a Moisés y que lo pusieron dentro del arca del pacto. Vamos a dar lectura en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 10. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Ahí está. ¿Qué mandamientos está hablando Jesús? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estos son los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios que Dios le dio a Moisés en 2 tablas de piedra. Bien claro, hasta el momento, la palabra ley de Dios está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No como algo que existió y que no se debe de guardar, sino como algo que existió y que sí se debe de guardar. Así que, señor pastor, no vas a tener escapatoria, porque la Biblia dice, se acabará la huida de los pastores. Amén. Se acabará la huida de los pastores y de los mayorales del rebaño, secretarios, tesoreros, que se hicieron
cómplice, ya no víctimas, sino cómplices de esta estafa religiosa, de este negocio con la Biblia, negocio con las Sagradas Escrituras, utilizando el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando con algo más. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando entonces después del corte comercial. Estamos viendo que existen dos tipos de leyes en un mundo religioso llamado cristiano, en donde se cree que existe una sola ley, y que cuando dice ley se refiere a ambas cosas. No, mi hermano, te estamos demostrando directamente con la Biblia, después de estudiar tantas largas semanas acerca de la ley de Dios, porque este tema de la ley de Dios, mis amados hermanos, va a ser la lucha final que usted va a tener que participar, sí o no. Por eso es que el interés que tiene la Voz de la Reforma es, como te decíamos al inicio de nuestro programa, es nutrir tu mente con el conocimiento de la verdad, para que puedas defenderte, Señor, y al final puedas decidir por la verdad. Solo te queda o aceptar la ley de Dios o rechazar la ley de Dios, pero que sea con causa, conociendo, sabiendo, ¿no es cierto? Por esa razón. Estamos viendo que sí existe la ley de Dios y que está puesto en una arca de madera, las tablas del pacto, que es una copia del verdadero arca del pacto que está en el templo de Dios y que no sabemos de qué material será, en cuyo interior tiene la ley de Dios, que tampoco sabemos de qué material será esa ley de Dios. Lo que sabemos sí es que lo que teníamos acá es una copia de lo que está arriba. También te habíamos mencionado que dentro de poco, mi apreciado hermano, el templo del cielo se abrirá y el arca de su pacto se verá en el templo. Qué lamento, qué tristeza, qué momento tan terrible pasarán nuestros hermanos, que toda persona que rechaza la ley de Dios pasará cuando vean el arca del pacto, justo lo que nosotros te estábamos enseñando o te hemos enseñado, y que quizás lo rechazaste, pero será el día más alegre si tú lo aceptaste, porque ahí lo verás, esa arca del pacto en cuyo interior está la ley de Dios y que jamás había sido anulada. Pero que si has enseñado al revés, mi apreciado hermano, entonces será para ti el lloro y el lamento. Y para usted, pastor, tus últimos días, porque tus propios hermanos, rechazados por Dios, separados de la gloria de Dios, entonces harán su propia justicia, los propios hermanos, contra usted por haber enseñado cosas falsas. Ya te estoy mencionando, por eso tienes oportunidad de arrepentirte, mi apreciado hermano, y ir a la iglesia de la Voz de la Reforma, porque es la única iglesia, escúchame bien, es la única iglesia que tiene la verdad. No hay iglesia alguna que tenga la verdad de las que he mencionado. Toditas están en una completa apostasía. Por eso es que no pueden ni refutar, mi apreciado hermano. Hemos visto, ahora vamos a dar lectura, el libro de Santiago. Miren lo que habla Santiago, el apóstol Santiago, otro apóstol de Jesucristo, que te habla de la ley de Dios, de esas tablas de piedra que fueron puestas en una arca de madera y que estaban en el templo en Jerusalén. Vamos a darle lectura, Santiago capítulo 2, versículo 11, primero y luego el 12. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si
porque no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amén. Muy bien. ¿De qué ley está hablando el apóstol Pablo? Santiago, perdón. ¿De qué ley? Está hablando de la ley que dice, no cometerás adulterio. El que ha dicho, no cometerás adulterio, también ha dicho, no robarás. En otras palabras, toda la ley, los 10 artículos, se tiene que aceptar y cumplir y vivirla. Mis amados hermanos que me están escuchando, ¿de qué ley, de qué mandamientos está hablando cuando dice no, el que dijo? El que dijo. ¿Quién es el que dijo? El Padre Jehová. El Padre Jehová dijo, no matarás. El que dijo, no matarás, también ha dicho, no cometerás adulterio. Eso es lo que menciona las Sagradas Escrituras. Quiere decir que para Santiago la ley de Dios existía. Es decir, para los apóstoles y para la iglesia primitiva, la ley de Dios existía. La misma ley de Dios que le dio a Moisés en 2 tablas de piedra. Y aquí está. ¿Qué dice el versículo 12? Gloria al Señor. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. Muy bien. Parece que faltó agregarle algo más al versículo 11. El versículo 11 dice, el que dijo no cometerás, el que dijo no matarás, también ha dicho no cometerás adulterio. Y si no matas, pero cometes adulterio, te has hecho transgresor de la ley. ¿Me está usted entendiendo? Te has hecho transgresor de la ley, mi apreciado hermano. Ahí está la ley de lo que te estoy hablando. Esa es la misma ley que Dios le dio a Moisés y lo puso en las 2 tablas de piedra. O sea, los 10 mandamientos que está en Éxodo 20. No los 10 mandamientos que tiene la Iglesia Católica Romana en su catecismo. No los 10 mandamientos que lo tiene la Iglesia de los israelitas en una tela puesta ahí colgada en su templo. Ese es el templo de Baal, ese es el templo falso. Ellos no son cristianos porque tienen su propio Dios, tienen su propio Cristo, tienen su propio Salvador, tienen su propio ley, mi apreciado hermano. Así es, ¿te das cuenta? Y el versículo 12 termina diciendo, así hablad y así haced. ¿Qué significa esto, mi apreciado hermano? Así habla, así predica, así enseña, como lo que habéis de ser juzgados por la ley. ¿Por cuál ley? Por la ley que te está diciendo en el versículo 11. Te has hecho transgresor de la ley. ¿Cómo le llama a esa ley en el versículo o en el 11 le dice la ley, te has hecho transgresor de la ley, y en el versículo 12 le dice la ley de la libertad? Es esa misma ley, le pone su nombre y le dice la ley de la libertad. Es que la ley de Dios, mi apreciado hermano, es verdaderamente el camino hacia la libertad y el camino hacia la verdadera felicidad. Si Adán y Eva no hubieran pecado o transgredido esta ley, que estamos ahora peleando, luchando, discutiendo porque es necesario hacerlo, mi apreciado hermano, no estaríamos llorando, no estaríamos sufriendo, no estaríamos enfermándonos, no estaríamos llorando, no habría cortejos fúnebres, no habría cárceles, no necesitaríamos de policías, porque no hay rateros, no hay criminales, no hay nada. Pero por cuanto se transgredió la ley de Dios, ahí están los resultados. Y que los pastores están dando, enseñando eso, por eso está aumentando la delincuencia, mis amados hermanos, en nuestra sociedad.
este es como resultado de la enseñanza de los señores pastores diciendo que la ley de Dios ha sido anulada. Aquí está bien claro el versículo 11. El que ha dicho no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Pero también ha dicho guarda el sábado. Pero también ha dicho no tendrás dioses ajenos delante de mí. También ha dicho que debemos amar a nuestros padres. También ha dicho una y otra. Son 10 los artículos, mis amados hermanos. Y si uno de ellos lo transgredes, la Biblia te dice, el apóstol Pablo, te has hecho transgresor de la ley. Y eso es lo que está ocurriendo. Ningún hermano de las congregaciones religiosas que rechazan la ley de Dios, ojo, que lo rechazan la ley de Dios, se van a salvar por este motivo que está hablando el apóstol Santiago. Ese es el motivo por los cuales serán rechazados metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, serán barridos, movimiento misionero mundial, serán barridos porque estos señores no creen en Dios. Así es, cuando tenemos la falsa doctrina, no estamos creyendo en Dios. Por eso dice, te has hecho transgresor de la ley. Y como transgresor de la ley has pecado. Y la paga del pecado es Cristo. Pero usted no reconoces la ley. ¿Cómo Dios Jesús te va a perdonar si tú no reconoces la ley? Tú no reconoces la ley. Te enseñó el pastor, ese señor que te robó la plata y que te robó también la salvación. Mis amados hermanos, te enseñó a rechazar la ley de Dios. Por eso es que ustedes van a hacer causa común contra el mismo pastor que ahora, Señor, le alaban, ahora le rinden cierta pleitesía. Mi apreciado hermano, posteriormente van a ver lo que ustedes mismos lo van a hacer y está en la Biblia, pero en otra ocasión lo vamos a mostrar. Gloria al Señor. Ahí lo tienes. Y el versículo 12 termina el apóstol Pablo, Santiago, diciendo, así habla, así predica, así enseña, como lo que habéis de ser juzgados por la ley. Y a esa ley que habla el versículo 11, Santiago le dice de la libertad, porque verdaderamente es de la libertad. Y el salmista en el capítulo 119 del libro de los Salmos dice, si yo guardo los mandamientos, andaré en libertad, en libertad. Así lo dice. A ver, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Salmos 119, 44 y 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Amén. Gloria al Señor. No te opongas, mi apreciado hermano y hermana, amén, a la ley de Dios. No seas rebelde. Esa es su ordenanza de Él. Él ordena. Es como tú tienes tus hijos y le das órdenes. ¿Quieres que te obedezca, verdad? ¿O quieres que te desobedezca como tú estás desobediendo a tu padre? Lo estás desobedeciendo. Y así no te vas a salvar. Ni mormones, ni adventistas, tampoco, porque parece que los adventistas decimos que creen la ley de Dios, pero en realidad no creen. Y desde aquí, desde este canal, lo vamos a mostrar a todos nuestros hermanos adventistas para que conozcan que estos señores no creen ni en el sábado ni en la ley del Señor. Y así, vamos a dar lectura ahora en el libro de Apocalipsis. ¿Qué dice el apóstol Juan, el profeta Juan, con respecto a la ley de Dios? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Imagínate, ahí está. ¿Quién es el primer enemigo de la ley de Dios? No es el pastor, no es la hermandad,
sino Satanás. Ya te he dicho, Satanás está detrás del pastor, domina su pensamiento, domina sus ideas, cuando él agarra su Biblia y comienza a estudiar, le lleva por otro lugar, y eso es lo que les lleva a enseñar a ustedes, mis amados hermanos. Dice Apocalipsis 12:17, el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué se llena de ira contra la mujer? La mujer es la iglesia, contra el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué se llena de ira? Por dos razones que ahí están puestas. Uno, porque guarda los mandamientos de Dios. Imagínate, ahí está el diablo, airándose, se llena de ira, porque este resto guarda los mandamientos de Dios. Usted no estás en ese versículo, metodista. Usted no estás, usted, hermano metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, no estás en ese versículo. Movimiento Misionero Mundial, no te encuentras en ese versículo en donde el dragón se llena de ira. Contigo está tranquilo, contigo te tiene en su bolsillo, con todo el pastor y todo el mundo lo tiene en su bolsillo. Pero aquellos que predican de la ley, como estamos haciéndolo, el dragón se llena de ira. Y yo estoy seguro que todos cuantos nos están escuchando y viendo, estarán refunfuñando, estarán poniendo su cara no normal, Señor, estarán renegando, estarán de repente hablando cosas contra la ley de Dios. Ese es el dragón, y te estoy diciendo acá bien claro, Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira contra ese resto que guarda los mandamientos de Dios. Esa es la razón. Por eso, mi hermano, la lucha final, te vuelvo a repetir, es por la ley de Dios. ¿Por qué se llena de ira Satanás, el dragón, la serpiente antigua, contra ese resto? Porque ese resto acepta la ley. Porque ese resto guarda la ley. Porque ese resto predica la ley. Porque ese resto enseña la ley. Amén. Lo que ustedes no enseñan, lo que ustedes corren como Drácula cuando se les enseña la cruz, corren. Así es cuando nosotros te mostramos la ley de Dios. Te quiero hablar del sábado, te quiero hablar de la ley, corren, escapan, pastores y no pastores y reverendos y superintendentes se corren, se escapan, no quieren oír, se tapan los oídos. ¿Por qué? Ahí está bien claro. ¿Por qué el dragón se llena de ira contra el resto? Porque ese resto guarda los mandamientos de Dios, predica los mandamientos de Dios, acepta los mandamientos de Dios. Señor, la voz de la Reforma, dentro de poco, esto es para información suya, dentro de poco va a volver a salir a las calles, a los parques, a los asentamientos humanos, sí, a predicar la verdad, como lo hizo al principio. Ya pasó un tanto el COVID y la voz de la Reforma retomará nuevamente anunciándoles estas y otras cosas más para el conocimiento del pueblo. Si ellos rechazan, problema de ellos, pero la voz de la Reforma tiene que cumplir su misión, y su misión es advertirles para que no vayan a cometer el error de rechazar los mandamientos del Señor. Ahí está. Vamos a leer ahora Apocalipsis 14:12. Y Apocalipsis son las cosas que van a suceder, hermano. Ojo, Apocalipsis 14:12. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 14:12? Gloria al Señor. Amén. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. Ahí está. En esa lucha que se está dando, en esa persecución que por guardar los mandamientos muchos van a dar a ofrendar sus vidas. Por eso al principio le dije, Dios necesita hombres y mujeres valientes que desprecien sus propias vidas y que por decir la verdad, y por cuyas venas corren la sangre de los grandes reformadores como Juan el Bautista, como Elías, como Juan Jos, como Martín Lutero, como
como Pedro Baldo, como los valdenses, los hugonotes, Señor, que hablaron la verdad y fueron muertos por el hacha del verdugo, fueron quemados vivos por la Iglesia Católica Romana. Perdón, por esta Santa Iglesia Católica Romana. Así es. Así que, hermanos queridos, ya usted lo sabe. ¿Quiénes van a perseguir? Van a perseguir todos aquellos que rechazan la ley de Dios, van a perseguir a los que aceptan la ley de Dios. Y por orden del Papa, por orden de la Iglesia Católica, por orden de las autoridades políticas, en donde van a tener todo el apoyo, Señor, para hacer cumplir todas las normas que van a sacar ellos a favor del domingo y en contra del sábado. No importa, el pueblo de Dios siempre ha sido sufrido y siempre ha sido perseguido, y así se va a volver a cumplir. Así que, mi apreciado hermano, ¿en cuál de los bandos quieres estar? Ya usted lo vas a decidir, te estamos mencionando. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Ya ve? En esa lucha, en esa persecución, se escucha una voz del cielo que dice, aquí está, estos son. Aquí está Amén. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. No dice el que cree en Jesús, no dice el que cree en Jesucristo, no dice, porque el que guarda los mandamientos es porque cree ya en Jesús. ¿Te acuerdas del joven rico que le dijo a Jesús, Señor, qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él ya creía en Jesús. Lo que le faltaba era lo otro. Y le dijo, ¿sabes los mandamientos? Guarda los mandamientos. Y lo enumeró algunos de los mandamientos. Mi apreciado hermano, como Santiago enumeró algunos de los mandamientos. Eso no quiere decir que solamente son esas. Son 10 los mandamientos, sin faltar ninguno de ellos ni cambiar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y algo que me olvidaba en Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Y esa mujer guarda los mandamientos. Porque guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa? Este pueblo remanente, que debe de salir ahora, por eso es remanente. No es remanente el que salió hace 200 años atrás. Mis amigos de diferentes congregaciones que se quieren considerar como el remanente. El remanente es el que sale ahora, después de una reforma que se tiene que hacer. Amén. ¿Alguien está haciendo alguna reforma? ¿Alguna iglesia está hablando de alguna reforma? ¿Alguien está inconforme con la religiosidad que son impartidas en sus congregaciones? Solo hay una, que es la voz de la reforma, mis amados hermanos. Y ahí lo tienes. Por eso guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo quiere decir que tienen la verdad, que tienen la doctrina verdadera, no tienen la doctrina falsa. Si ese remanente tiene la doctrina verdadera, es porque, Señor, es el remanente, es la verdad. Es porque el resto de las iglesias no tienen la verdad. Toda su doctrina es totalmente falsa. Y desde aquí nuevamente lo voy a repetir. Todas las iglesias dominicales, el 100% casi de sus doctrinas son totalmente falsos. No hay salvación en estas congregaciones religiosas. Te invito, hermano querido, te invito a la iglesia. Te invito ahí para que escuches, aprendas, porque aquí solo son 2 horas, mis amados hermanos. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos nuevamente retornando después del corte comercial. Hay muchos versículos más para poder ver relacionado a la existencia de la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Pero ahí nomás vamos a parar porque vamos a ver
la ley de Moisés. ¿Dónde está la ley de Moisés? Esa es la otra ley que he mencionado. Vamos a dar lectura cómo tiene su origen esa ley. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24. Le damos lectura. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24. La ley de Moisés. Nos pasamos entonces, una vez de haber visto la ley de Dios, a la ley de Moisés. Nos vamos a dar lectura. Gloria al Señor. Amén. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Amén. Muy bien, ahí está. Ahí está. Esta no es la ley de Dios, por supuesto, porque ahí no metió la mano, no como Ezequiel Atascusi. No, Moisés cumplió la orden de Dios que no se cambie, que no se modifique la ley que él ha dado, porque de lo contrario les va a ir mal. Pero Ezequiel Atascusi, como es falso, no le interesa ir parar al lago de fuego, ¿qué le importa? Ahí está. Pero leemos nuevamente el versículo 31, verso 24, dice: y cuando acabó Moisés de escribir, la ley de Dios, ¿esta es la ley de Dios? No. ¿Quién escribió la ley de Dios? Dios mismo, con su propio dedo, en tablas de piedra. Pero ¿qué dice este versículo? 31 de Deuteronomio, versículo 24. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, en un rollo, en un libro. Este se le llama la ley de Moisés. ¿Qué nombre podemos darle a esta ley que Moisés lo escribe? ¿No le podemos decir la ley de Moisés? ¿O tenemos que decirle la ley de Dios? No, porque habría confusión. La otra es la ley de Dios y esta es la ley de Moisés. Como la misma Biblia, los profetas y los apóstoles reconocieron la ley de Moisés, que ya lo vamos a lecturar, hermano. Entonces está la otra ley perfectamente aclarada en el versículo 24 de Deuteronomio 31. Vamos a dar lectura y a dónde lo puso Moisés o mandó poner Moisés a ese rollo, a ese libro, a esa ley que lo escribió él. Vamos a lecturar el 25 al 26. ¿Qué es lo que dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué sorpresa! La ley de Dios dentro del arca del pacto. La ley de Moisés, que fue escrita en un libro, le dijo: pónganlo al lado del arca del pacto, a su ladito. No lo vayan a meter adentro, ¿ah? Uy, el Señor se va a molestar. Pónganlo al lado del arca, pero por afuera. Ahí está, al lado del arca. Y esté ahí contra vosotros. Y dice así la Biblia. Ese es el 26. Gloria al Señor. Entonces, ahí está la ley de Moisés. A esa ley, mi apreciado hermano, los apóstoles lo llamaron la ley de Moisés. Y encontramos esa palabra. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3, versículo 10. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Lo damos lectura, gloria a Dios. Amén. Porque todos los que dependen de las obras de la ley de Moisés están bajo maldición. Amén. Ahí está. En Gálatas 3:10 dice: todos los que dependen de las obras de la ley de Moisés. Ahí está, clarito, está en la Biblia. Ya te hemos dado lectura de la ley de Dios. Ahora te estamos dando lectura de la ley de Moisés. No confundas, son dos leyes distintas, dos leyes separadas. Una es una ley
que habla de conducta, de comportamiento, de relación entre prójimo a prójimo y del prójimo ante Dios y de la persona ante Dios. Y en eso es lo que resume Mateo 22, perdón. Ahí lo tienes. Son dos leyes distintas, no confundas. Hermano israelita, hermanos pentecostales, metodistas, bautistas, movimiento misionero mundial, no confundas, son dos leyes distintas. Uno es eterno y el otro termina, el otro acaba, el otro fallece, termina. Vamos a dar lectura a Gálatas capítulo 3, verso 19. ¿Qué es lo que nos dice? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Amén. Ahí está. Imagínate, ahí se ve el inicio y el fin del libro de la ley de Moisés. Dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Fue añadida, claro, a causa de las transgresiones. ¿A causa de las transgresiones de qué? De la otra ley de Dios, de la otra ley que es de Dios. Y hasta que viniese la simiente. Hay la palabra hasta. Quiere decir que hasta ahí nomás. Es la ley de Moisés. Tiene un inicio y tiene un final. La ley de Dios no, la ley de Dios es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Existe desde cuando Dios mismo existe y existirá hasta cuando Dios mismo exista. Vamos a dar el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. ¿Qué es lo que ocurrió con Jesús? ¿Qué es lo que les habla a sus discípulos en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44, después de su resurrección? Gloria al Señor. Amén. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Para que se cumpliese lo que estaba escrito de mí. Esto es lo que yo les hablaba, dice. Hasta ahora ustedes también están pensando en otra cosa. Esto es lo que yo les hablaba. Para que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Amén. Ya se le conocía a ese libro que escribió Moisés como la ley de Moisés. Así que no confundir con la ley de Dios, que es eterna, que es espiritual, que es de conducta, que es de comportamiento. Mientras que la ley de Moisés es de sacrificio, de holocaustos, de ceremonias, y otras formas. Incluso ahí está el diezmo que fue quitado, mi apreciado hermano. Libro de los Hechos, capítulo 15. Aquí vamos a ver cómo, mi apreciado hermano, algunos judíos que se habían convertido al cristianismo, ya creían en Jesucristo, de pronto se les mete en su cabeza que se debe guardar la ley de Moisés, igualito como los israelitas, igualito, es otro remedio. Uno al inicio de la era evangélica y los israelitas al final de la era evangélica. Es increíble. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 1. Vamos a leer el verso 1 primero. Gloria Amén. al Señor. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Amén. Si ustedes no se circuncidan conforme ordenó Moisés, no van a ser salvos. ¿Qué cosa dicen nuestros hermanos israelíes? Si no hacen el sacrificio, si no cumplen la ley de Moisés, no van a ser salvos. Igualito. Amén. Otros israelitas, pero al inicio del pacto, pero estos son al final del pacto. Estos simulan serlo, porque solo el sábado
se ponen ese vestido, esa ropa? ¿Por qué no se ponen todos los días? ¿Por qué? ¿O es que en el tiempo de los profetas, de los apóstoles, solamente los sábados se ponían esa ropa? Esa es la ropa, el vestuario de su tiempo. Así que los israelitas, si quieren ser consecuentes con la ley de Moisés, tienen que ponerse la ropa no solo el sábado y el resto de los días de la semana, enrollarse su gorro, su pelo y ponerse una gorra y aparecer como que si no fueran israelitas. Eso está totalmente mal. Entonces vemos nosotros que habían venido unos judíos. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos, no pueden, si no guardan la ley de Moisés, no se salvan. Y el versículo 2, ¿qué nos dice el versículo 2? Gloria al Señor. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Amén. Muy bien, como hubo una discusión, esto, hermanos lindos, queridos que me ven, se puede discutir la palabra de Dios. Se puede, Señor, exponer, discutir, debatir, rebatir, en fin, como queramos llamarlo. Amén. La palabra de Dios para defender la verdad. Y aquí Pablo, que es el apóstol, el versículo 2 dice, y discutió fuertemente, no una discusión pequeña con estos judíos. Y cuando Pablo discutió con estos judíos, quiere decir entonces que Pablo, la iglesia primitiva, no creía en la ley de Moisés. ¿No está claro esto? Si Pablo rebatía, quiere decir que no estaba de acuerdo con lo que había dicho estos señores judíos que habían venido. Porque si estuviera de acuerdo, más bien le abrazaría, le diría que bien, hermano, estamos yendo bien entonces. Pero no, más bien hubo una discusión. Y esa discusión no fue pequeña, que tuvo que llevarse a ver a Jerusalén, a la sede central donde estaban el resto de los apóstoles, para que lo vean. Y Pedro y Bernabé y Pablo se fueron a Jerusalén, y también los judíos le siguieron por atrás. En el concilio ya, en el congreso ya, en el versículo 5, ¿qué es lo que va a decir estos judíos? Insisten, vamos a lecturarle, gloria al Señor. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Muy bien. Amén. Se levantan y dicen: es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Bien claro. Judíos diciendo la ley de Moisés. Exactamente igual como estos señores de pelo largo, barbudo, que dicen que para que tengan la fuerza de Moisés, perdón, de Sansón, pero que hasta ahora no pueden levantar de repente ni esta Biblia. Más débiles se encuentran estos hombres y nunca se van a volver como Sansón. Entonces, mis amados hermanos, insistieron. Y hubo una discusión, pero vamos a ahorrar el tiempo. Discusión y discusión y discusión. Y es por eso que, mi apreciado hermano, las discusiones lo llevaron ahí. Entonces, Pedro, uno de los principales apóstoles, se levantó con toda la autoridad que Dios le había dado al apóstol Pedro, y Pedro va a decir lo siguiente en el versículo 10, lo damos lectura, gloria al Señor. ¿Qué es lo que dice? Gloria a Dios. Amén. Lo damos lectura. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Amén. Miren, ni siquiera dijo, ¿por qué tenemos que guardar la ley de Moisés? La ley de Moisés ya no sirve, ya no se debe guardar, ya no dijo nada de eso. Pero dijo sí, ¿por qué turbáis, por qué tentáis a Dios? Con decir eso es porque ya estaba en contra de la ley de Moisés. Ya se evitó la fatiga, como se dice. Y dijo, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de nuestros hermanos un yugo, o sea, la ley de Moisés es un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Con decir esto, ya está rechazando la ley de Moisés. Ya no tiene necesidad de decirlo, pero lo está rechazando con decir esto. Y en el versículo 24 menciona lo siguiente, el apóstol Santiago dice lo siguiente, lo damos lectura, gloria al Señor. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley de Moisés. Amén. Hemos escuchado por ahí, dice Santiago, hemos escuchado por ahí que hay algunos de nuestros hermanos que han estado con nosotros, sí, los está expulsando prácticamente, que han estado porque ya no van a estar. Así os ha inquietado con palabras diciéndoles que guarden la ley de Moisés, lo cual nosotros no hemos dado orden. Pusieron, Señor, autoridad. Nosotros no hemos ordenado para que le crean a estos mentirosos. Eso es lo que les quiso decir. Y estos mentirosos que se vayan pues a su lugar, donde creen eso, donde aceptan eso, la ley de Moisés. Lo sorprendente es que, mi apreciado hermano, que la ley de Moisés al inicio de la era evangélica todavía es algo comprensivo, pero al final de la era evangélica de ahora, encontrarnos con estos pelos largos y estas barbas, que los sábados cuando se sueltan el pelo parecen mujeres, no varones, sin embargo son varones, cuando voltean, ay mamita, ¿no? Se les ve como que si fueran hombres, mujeres, pero sin embargo, cuando voltean, no son mujeres, son hombres, mi apreciado hermano. Eso es lo sorprendente. ¿Qué encontramos entonces en Hechos 15 del 1 al 2? Que los apóstoles rechazaron la ley de Moisés. Amén. En su totalidad. No hay ley de Moisés. ¿Por qué no hay ley de Moisés? Porque se abrogó. ¿Dónde dice que se abrogó? Le damos lectura. En Hebreos capítulo 10, verso 1. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Porque la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. Muy bien. Y en Hebreos capítulo 7, 18 y 19, anulado. Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de Moisés. Amén. Ahí está. Se anuló. Entonces, ¿qué cosa nomás ha quedado? La ley de Dios. Hermanos lindos, queridos que nos escuchan, la ley de Dios es eterno y para siempre. ¿Por qué? Miren, viendo todo esto, ahora no debemos de confiar, no debemos de creer en el pastor. La Biblia los dice, ojalá que el tiempo nos dé
la Biblia lo dice. Vamos a lecturar Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Qué es lo que dice? Lo damos lectura. Anota, hermano, anota. Aprende, mi apreciado hermano, aprende. Efesios 2:20, gloria al Señor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Muy bien, mire lo que dice, edificados. Y ahí estaba una asamblea, una reunión, probablemente fue un sábado. Ahí estaba toda la hermandad, ahí estaban todos los cargos, estaban los pastores también, que los apóstoles lo pusieron. Entonces dice Efesios 2:20, dice edificados, edifíquense sobre la base de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué es lo que dice? ¿Le entendiste, hermano? Hermano pastor, ¿le entendiste? ¿No estás ahí tú? ¿No estás? Dice que la iglesia tiene que estar edificada, fundada bajo la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Amén. De los apóstoles y de los profetas. ¿Dice pastores? No está. Hay ausencia de esa palabra. Por eso no se debe de creer en el pastor. ¿Pero por qué no lo pusieron? Porque los apóstoles sabían el papel que iban a desempeñar los pastores. Y de tiempo en tiempo, estos pastores iban a llevar a la ruina al pueblo, a la apostasía al pueblo, y Dios iba a mandar sus reformadores. Por eso, en este versículo de Efesios 2:20, no aparecen en la relación en quién debemos de creer y qué cosas deben enseñar. Los pastores solo deben enseñar lo que los apóstoles le enseñaron, pero ellos se sobrepasaron. Vamos a leer el libro de Mateo, versículos 23, versículo 23, donde menciona que Dios va a enviar, gloria al Señor. Amén. Capítulo 23 me parece. Amén. 23, sí, 24. Versículo 34, gloria Amén. al Señor. Mateo 23, 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. Amén. Ahí está. Y pastores, No hay. ¿dónde está? Es que los pastores hicieron el problema, Señor, de la apostasía. Y los pastores, sin darse cuenta, sin saber, pues hermanos, si desconocen ellos y oran y dicen, Señor, mándanos más pastores, ¿qué están pidiendo? Para que haya más iglesia, para que haya más corrupción. No están los pastores en la relación de los apóstoles que dieron, ni tampoco están en la relación de Jesucristo que lo mencionó. Lamentablemente la hora nos ganó, hay muchas cosas más, versículos mucho más para poder lecturar. El día de mañana vamos a continuar, mi apreciado hermano. Avisa al señor pastor, avisa al superintendente, el elder, a tus dirigentes, avisa a tu hermandad, avisa a tus familias, a tus amigos. Señor, 3 de la tarde está saliendo la voz de la Reforma con un mensaje poderoso, con un mensaje de amonestación. Y le invitamos, Señor, a nuestra casa de oración, avenida kilómetro 8300, entrando 8 cuadras, y ahí va a ver usted un letrero que dice la voz de la Reforma. Bienvenido, la voz de la Reforma. Ingrese nomás usted los sábados, todo el día, cualquier hora puede ir usted. Muy bien, mis amados hermanos, Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor.
ni la vida nos podrán, ni el hambre ni la angustia nos podrán separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrán. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá.